Y bueno, decir que es un placer para nosotros acogerlos, todo que hace unos meses acogimos la propuesta de José de hacer un encuentro aquí en el barrio a nivel un poco vecinal, ciudadano, que prácticamente desde el principio que empezamos a hablarlo nos dimos cuenta de que lo más lógico como tema para hablar era esta idea de maneras de hacer en comunidad, maneras alternativas de hacer en comunidad, pues cada uno en su contexto, ¿no? Y a partir de ahí la idea es que aquí quien tenga ganas de hablar, exponer sus experiencias o hacer preguntas a unos u otras, adelante. Así que José, cuando quieras. Nosotros hacemos difusión de sus luchas, los apoyamos cuando hay mucha represión allá, difundimos sus causas por lo que ellos luchan, hacemos alguna incidencia política aquí respecto a esas luchas, y aquí en Cataluña pues tratamos de construir una red de amigos, una red de gente que apoye solidariamente también estas luchas. Trabajamos aquí, desde allá y desde aquí, con ellos, con los compañeros indígenas y con los movimientos sociales de acá de Barcelona y de Cataluña. A quienes ustedes tienen que pagar un sobreprecio en los recibos de teléfono, de agua, de luz cada mes, a los bancos que ustedes tienen que pagar por el uso de la tarjeta y todo esto, esos grandes bancos, esos grandes monopolios, son exactamente los mismos que explotan a los campesinos, a los indígenas, a la gente, no solo en Colombia, en América Latina, en los países del sur. Entonces, en primer lugar, quiero decir que la solidaridad entre los vecinos y las vecinas aquí de Barcelona, por ejemplo, y los indígenas o los campesinos de allá, es porque tenemos los mismos explotadores y opresores. Los planes de ajuste neoliberal que se están aplicando en Grecia, Portugal, Italia, España, esos planes de ajuste estructural se aplicaron por las políticas neoliberales desde los años fines de los 80 y los 90, y allá hubo insurrecciones populares. Hay crisis energética, hay crisis del hambre, hay crisis humanitarias en todo el mundo, hay crisis social, crisis política, crisis de la conciencia, de cómo pensamos. Estos pueblos indígenas tienen aportes que hacerle a la humanidad. Lo que pasa es que son saberes, conocimientos que han estado invisibilizados durante siglos, como los saberes de las mujeres, que se les decía brujas en la época también de la conquista de América, ¿sí? Sus saberes ahora están resurgiendo, los saberes de las mujeres, los saberes de los indígenas, pero hay unos saberes. Ellos son unos grandes luchadores por la autonomía. Ellos construyen una economía propia, un sistema de salud propio, una educación propia, y pelean por tener un territorio propio y un autogobierno. Eso sería muy importante que todos aprendamos también, como ellos vienen también a aprender de experiencias de acá. En 1492, cuando se hace el famoso descubrimiento, que para nosotros no es sino más que un genocidio, se trata de acabar a todos los pueblos, y luego la corona española traslada ese poder a los criollos, que son como la mezcla entre españoles e indígenas, mismos americanos, pero con esas mismas ansias de poder, ¿no? Para nosotros son más de 200 años ya de independencia como colombianos, pero nosotros no decimos que no es independencia, es solamente un aniversario más de donde se sigue desconociendo el derecho de los pueblos indígenas en Colombia. Los Nazas fuimos uno de los pueblos que no se dejó acabar en Colombia, y al no dejarse acabar, que la misma corona reconoce que hay que dejarlos reservados en algunos sitios estratégicos donde no se pudo poseer, y nosotros partimos de ahí con unos derechos reconocidos desde esa época. Territorialmente ha sido como la plataforma de lucha para hacer todo el ejercicio de la recuperación. Le llamamos la liberación de la madre tierra, y que el gobierno colombiano no ha querido reconocer. Hoy tenemos el desconocimiento total de esos territorios desde esa época, pero al contrario, el gobierno colombiano sí está dando
no sé si han visto por los medios una pelea territorial en favor del gobierno del estado para recuperar lo que tiene que ver con San Andrés, algunos callos que le perdieron y parte marítima. Es esa misma cédula que tiene el gobierno colombiano peleando la que nosotros poseemos como indígenas. ¿Sí? Venimos haciendo procesos de educación propia en la parte de tratar de recuperar el idioma propio que se nos ha perdido mucho, que se nos está perdiendo pues por toda la agresión, por la misma globalización, por la televisión, mucho modernismo que está entrando constantemente a las comunidades, y es un ejercicio de resistencia también para que nuestros jóvenes, nuestros niños no dejen perder el idioma propio. Se llama el Nasayugui. Allá nos reunimos por cada territorio, por cada uno de los 19 territorios, y cada asamblea de cada territorio dice, bueno, ¿cómo queremos la educación? Y en ese ejercicio se ha venido construyendo, y cuando vemos que la cosa no está funcionando, evaluamos y replanteamos, hacemos una salud intercultural y alternativa, que no estamos ya, vemos que el sistema ese de ver la salud como un negocio, de atender enfermos, no está funcionando, y se mira, ¿no?, de manera preventiva, antes de que la persona tenga que acudir al hospital o al sitio de atención, porque cuando la persona ya va ahí es porque ya está grave. Entonces tratamos de hacer ese modelo en salud, y ese modelo en salud también tiene que relacionarse mucho con la parte alimentaria y con la parte espiritual. Muchas de las enfermedades que desarrolla el cuerpo es porque hay un desequilibrio del espíritu, de la energía, porque para el NASA la espiritualidad es lo que es transversal en la vida del ser NASA, y si de pronto nos estamos descuidando en esa parte espiritual, entonces el cuerpo se desarmoniza y se manifiesta con alguna enfermedad. Entonces en ese sentido venimos tratando de hacer ese fortalecimiento del sistema. Somos una comunidad muy necesitada, donde encuentras jóvenes que no pueden terminar sus estudios ni básicos, son jóvenes donde no se ha generado propuestas de empleo, y eso está causando todo un degrado social adentro de los pueblos indígenas. Y también es crear, la SIN y los cabildos vienen creando economías alternativas. Hoy en la SIN se reciben unos recursos, los cabildos reciben unos recursos por parte del Estado, son muy mínimos, pero con esos recursos lo que hacemos es generar otras propuestas, ¿sí? Nosotros le llamamos el Nasatul. Nasatul es un huerto como el que tienen aquí en el barrio, pero ya mucho más amplio, en una cantidad más considerable, puede ser 1 hectárea, 2 hectáreas en la medida que la persona pueda tener la tierra. Y todas esas prácticas se van recuperando, toda esa vivencia se va recuperando, en qué fechas se deben hacer las cosechas, cómo se deben hacer las cosechas, hacer unos rituales de armonización para que las semillas que cojan ahí no se vayan a dañar. Precisamente hoy se instaló por parte de la SIN una demanda en contra de esa ley de patentes, porque nosotros, las semillas deben ser libres, las semillas son de nosotros, las semillas son como nosotros, las semillas son vivas como nosotros, y no permitimos de que entonces las empresas, los paquetes tecnológicos que trae el desarrollo agropecuario de otras naciones, del capitalismo, sea el que vaya a arrasar con lo que nosotros hemos conservado tradicionalmente. Todo lo que vemos que está dañando, lo que sentimos que nos está llegando y que nos va a causar daño, lo analizamos y tratamos de salir de al paso, pero siempre en defensa del territorio. No es solamente la defensa de una estructura organizativa ni de un pueblo como tal, sino que ese pueblo se relaciona mucho con el paisaje, ¿no? Para nosotros los nazas, un indio sin tierra no es un nasa, sin tierra no es nasa. El ASIN tiene la obligación de hacer los ejercicios que sean necesarios, para las acciones que sean necesarias para cumplir con ese mandato. Uno saluda que la gente ande orando, que la gente ande en comunicación con Dios todo el tiempo, pero también ha generado un poquito que la gente se quede quieta. La gente que va a la iglesia y va a la casa, hace su trabajo nomás, pero entonces uno ve como el desinterés por tratar de hacer tejido social. Y si se hace algún tejido social por parte de la iglesia protestante o de cualquier iglesia en este momento,
se hace solamente basado en lo religioso, pero es que aquí hay que hacer una acción mucho más en defensa del territorio, en defensa, en contra del capitalismo, ¿sí? O sea, una persona indígena que se vuelve evangélico ya no participa en las asambleas, ya ve las prácticas de nuestra ritualidad como algo diabólico, como algo del diablo, ¿sí? Ve de pronto estos ejercicios de conversa ya no son tan amigables si no se hacen en torno a la Biblia, si no se hacen en torno al Nuevo Testamento, pero es que aquí hay una realidad en la que hay que conversar. La religión tiene que existir, el que tiene su creencia va de manera individual, de manera familiar, desde su núcleo, pero también hay que aportar al proceso social. Entonces, yo creo que eso ya se ha indicado claro por parte de nosotros de NASA. Y el otro mandato de la CINE es pues, el relacionamiento con los otros sectores sociales en Colombia. Sí, no es quedarnos en una propuesta indigenista, sino en una propuesta de construcción de país. Nosotros no podríamos hablar de paz si esa paz no se construye desde la base, si esa paz no se construye consultada con los que han puesto los muertos, con los indígenas, los campesinos, los afros, los barrios populares marginados de las ciudades, que son gente que se ha desplazado por la violencia, y toda esa gente no está siendo escuchada, y la CIN viene haciendo ese proceso y lo ha llamado Minga Social y Comunitaria, y hoy ya se ha convocado a un Congreso por la Paz en el mes de abril del próximo año, y es para hablar de esto, no una paz con justicia social, pero una paz con justicia social que no se construya piramidalmente de lo que esté pensando el que está al frente de la organización, sino que se construya desde abajo, conversando con la familia, conversando así como estamos conversando aquí, cómo queremos paz en los barrios, cómo queremos paz en la cuadra, cómo queremos paz en las veredas, en los pueblos, cómo es que cada uno quisiera la paz. Cada uno tiene su manera de vivir, ¿no? Pero el gobierno y el sistema siempre trata de implementar una sola política para que todos entren allí, desconociendo las diferentes dinámicas y los diferentes intereses sanos de cada uno. Crear mentes indiferentes y crear consumismo. Para el capitalismo, entre más la gente coma, es como tener unos gusanitos ahí comiendo y nosotros estamos comiendo todos los días. ¿Sí? Y todo lo que nos pone el capitalismo, nos pone la Coca-Cola, nos pone los celulares, bueno, nos pone tanta cosa, los computadores, la ropa, las zapatillas bonitas, y eso es lo que le interesa, ¿sí? Y el último nos está desmatando, pero así se ha muerto, de todas maneras, comprar una pasta para el dolor también estás contribuyendo al capitalismo. Entonces uno en últimas dice, bueno, ¿cómo es que la lucha? Hoy vemos, se está generando una crisis económica muy fuerte y tal vez estos gobiernos han visto como una alternativa enriquecerse o tratar de sostenerse económicamente con los recursos que están en Colombia y que están en toda Latinoamérica. Son gobiernos que están haciendo leyes en favor de la extranjerización de la tierra, un desarrollo rural, pero para hacer agroindustria, una agroindustria donde se podrá sembrar mucha comida en Colombia, ¿sí? Con la nueva política de desarrollo rural, con la nueva política de agroindustria, pero es una política que no genera empleo, al contrario quita. Siempre tratamos de vincular mucho a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes es bueno que nosotros estemos allí muy interesados, pero en los jóvenes y en los niños está el futuro de los procesos de resistencia y de los pueblos. Con los ancianos tratamos que nuestros mayores se sienten y ellos conversen sobre la realidad y que saquen mandatos como mayores, sacan mandatos de pronto en qué nos estamos equivocando los que estamos al frente de la organización, de pronto en qué se está equivocando el resto de la sociedad, y esos mandatos para nosotros son muy valiosos porque son los aportes. Algún día vamos a necesitar un levantamiento total, y entonces hace que estos espacios pues, de intercambio de experiencias, yo agradezco que el observatorio nos ha traído para tratar de compartir con algunos que no son indiferentes, y pues como todo esto algún día tiene un resultado, ¿no? La ley 89 de 1890, donde es la única ley que había a favor de los indígenas reconocida en ese entonces, y por los gobiernos y por las instituciones estatales y por los que tenían que dar ese reconocimiento a la tierra. Y esa ley dice que los indígenas son considerados como salvajes, menores de edad, y que a medida que vayan haciendo su proceso de civilización, pues irán acogiendo a la sociedad civil para poder tener unos derechos como ciudadanos.
Y esa ley hasta 1991 solamente se logra. Ahora muy pronto se logra que nosotros nos reconocen como ciudadanos, según el gobierno y la colonia y todos nosotros nos consideran salvajes en ese entonces. Pero se está haciendo un ejercicio ya de la recuperación de la tierra. Y como no hay un marco legal que te permita que te defienda ese derecho, entonces la agresión total del gobierno, de los terratenientes, ya en el ejercicio de la nueva constitución en 1991, cuando se va convocando desde el 89, nosotros vemos que la lucha armada no es el camino. Cuando la gente va a recoger un muerto, un líder indígena, este año hemos recogido a 5, ¿sí?, líderes de nosotros, entonces la gente se llena de mucho odio, de mucho rencor, porque es que ha sido una agresión de mucho tiempo, ¿sí?, de siglos, ¿sí?, tanto del uno como del otro, tanto de primero los españoles, ahora el gobierno colombiano, y claro, los jóvenes se han formado y están con ese rencor, y la fiebre joven tal vez dice, no, es que ustedes los líderes, ustedes los gobernadores, ustedes los consejeros están siendo muy pasivos, pero nosotros tenemos la responsabilidad porque hemos hecho durante congresos, los mandatos del CRI es que la resistencia de nosotros siempre era pacífica. Y si nuestros jóvenes se llegaran a armar, si nuestra guardia indígena se llegara a armar, pues es tenerlos listos para que vuelvan carne de cañón y ahora sí nos puedan exterminar. La resistencia para nosotros será pacífica y es demostrarle al resto de la sociedad colombiana que la resistencia que nosotros hacemos los indígenas puede ser el modelo para hacer un cambio de país. A pesar de que haya un acuerdo de paz en Colombia, nosotros sabemos que hay que seguir luchando, pero pacíficamente. Entonces, pues ahí habría mucho para contar en ese punto. Cada punto es un desarrollo muy extenso, pero como para darte una generalidad pues de por qué nosotros no tomaríamos las armas y nunca las volveríamos a tomar. Lo hacemos con un bastón de mando, lo hacemos recuperando la espiritualidad, lo hacemos para nosotros nos da mucha más fuerza lo espiritual, nos ha protegido mucho más que un fusil. Aquí cuando se da un debate de como violencia o no violencia es como una cosa totalmente estéril, totalmente como de una actitud muy pasiva, ¿no?, el pacifismo, muchas veces acá, ¿no? Y no sé cómo también, si podrías contar un poquito también cómo os lo planteáis vosotros, porque en realidad cuando tenéis que tener una actitud activa también la tenéis, ¿no? Como desde el respeto a la vida de los demás, pero hay una actitud activa. Yo creo que cuando echasteis a los soldados de Cerro Berlín desde una actitud de respeto a la vida de ellos, pero los echasteis, ¿no? A los militares del Cerro Berlín los echasteis, o cuando... Y si agreden, pues hay una actitud de defensa también, ¿no? Es que aquí el pacifismo, bueno, o es mi lectura, igual es mi interpretación, ¿eh?, pero como que hay gente que lo entiende como algo pasivo. Es como, bueno, acá viene la policía, entonces uno no puede hacer nada porque entonces está siendo violento por cualquier cosa, ¿no? Entonces hay un sector de gente que siempre critica a otro sector porque les considera violentos. Hay un momento que se hace pacífico donde se acuerda con las autoridades de los municipios, de las ciudades, que vamos a hacer una marcha para manifestar que no estamos de acuerdo con tal cosa. Y ese es el sentido pacífico, porque vamos y vamos caminando. Hemos caminado a Cali, hemos caminado a Bogotá, hemos caminado a los territorios, lo llamamos caminar la palabra, ¿sí? Y ahí vamos y el gobierno va allí, ¿sí? Pero a veces ese espacio se agota, ese estilo ya no está funcionando, ¿sí? Ya ves, toca quiero hacer unas acciones, no de agredir, pero hacer unas acciones enmarcadas también, no con armas, pero sí es unas acciones ya diferentes, que es por ejemplo la liberación de la madre tierra. Entonces nosotros le llamamos así y vamos y nos metemos a las fincas muy grandes que hay de latifundios para la caña, para otras cosas y de ganadería, y entonces claro, ahí ya le metes el ESMAD y el ESMAD va a querer sacar, entonces ya hay un choque, ¿sí? Pero el choque siempre lo hacemos pacífico, ¿sí? Nosotros no vamos a decir que entonces en ese choque vamos a tratar de agredir, aunque pues la fuerza militar sí agrede, y pues claro, si tú te tienen que quitar de aquí, pues te tienes que meter un empujón y tendrás que quitarte ahí, nos echan gases y hay que tirar piedra, hay que hacer, eso ya no es pacífico, ¿sí?
no es tan pacífico, pero nosotros siempre lo hacemos con el bastón, siempre lo hacemos. Esa es la otra acción. La otra acción es taponar una vía, ¿sí? Y taponar una vía, allí va a haber de todas maneras algún tipo de choque. Y la otra acción es la de control territorial. Entonces son 4 acciones. La de control territorial es una acción nueva que hemos sacado, porque entonces ya no es joder la vida al gobierno, y entonces la guerrilla sacaba comunicados diciendo saludamos a los indígenas que están chocando al gobierno, y eso se miraba por la sociedad y por los medios de comunicación como si los indígenas estuvieran patrocinados por las FARC, ¿sí? De pronto sacamos a la guerrilla de alguna parte en esta acción como la del Berlín, porque la del Berlín fue en contra del ejército que se quitara el sitio sagrado, y se quitó pues con la gente sin tratar de agredir. Pero a la guerrilla también se cogieron los guerrilleros y se fuetearon, se armonizaron, y también se quitó de algunos sitios donde estaba instalada. Y entonces la guerrilla dice, es que ustedes están trabajando con el gobierno porque no nos quieren ver aquí, y hacen señalamientos, y esos señalamientos nos tienen 5 muertos porque han dicho que esas acciones son coordinadas con el gobierno, porque hoy saca la guerrilla también, pero no, nosotros queremos dejar que nos dejen el territorio limpio. Entonces, pues esas son las acciones que hacemos cuando ya la vida pacífica casi que se agota. Y esas son las acciones que nosotros seguiremos haciendo, ¿sí? Y pues de pronto seguirán escuchando más de los indígenas en el Cauca. La lucha que hagamos que no sea solo, o sea, es una propuesta que no sea solo a nivel de nuestro Estado o de la Unión Europea, sino que veamos siempre que hay una contracara que en abstracto tiene una repercusión internacional. Entonces, antes de que se disgregue de si el problema está en Colombia o está en el Tíbet o está en el Sáhara Occidental, es tener siempre en cuenta que no solo nos están sacando zumo a nosotros, ¿no? Sino los que nos están haciendo zumo sacan poder de otro lado, que a lo mejor es haciendo mucho más zumo a la gente, ¿no? En otro sitio. Y es de donde sacan la cantidad de dinero, la cantidad de plusvalía que aplican para después podernos vender la ropa relativamente barata, ¿no? O la telefonía móvil relativamente barata, o lo que sea. A ver, no, pero esta empresa o este gobierno autonómico, ¿qué contratos tiene? O este ayuntamiento y esta empresa municipal que está aquí, ¿qué contratos tiene? ¿Dónde opera? Y antes de que cada uno, no, a mí me gusta Colombia, a mí me gusta el Nepal, no, espérate, a ver, espérate. El problema lo tenemos con este qué hace, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde tienen los tentáculos? Dices que desde la nueva Constitución hay un reconocimiento en la Constitución a la autodeterminación de los pueblos indígenas. ¿En qué se traduce esa autodeterminación? Si tú dices que igual se está buscando controlar territorios de una manera que todavía no se puede. La autodeterminación es como más en qué ámbitos y en cuáles ustedes querrían tener más autodeterminación y que no la tienen. Lo de la libre autodeterminación está reconocido en la Constitución colombiana, pero no se cumple. Está el derecho, pero no se cumple. Y te voy a poner un ejemplo para el resto de la sociedad colombiana: el derecho a la educación no se cumple. El derecho a la salud es privatizada, no se cumple. El derecho a la paz, esos son derechos que están ahí. Y ahí está el derecho de nosotros los indígenas también, ¿sí? De los pueblos indígenas en la parte territorial, en la parte administrativa y en la libre autodeterminación, pero el gobierno no lo cumple. Entonces nosotros hacemos esa bulla porque nos tiene que cumplir, ¿sí? Pero esa es la puja que tenemos, la resistencia que tenemos allí, porque está el marco pero no lo hace operativo. Nosotros en este momento estamos solicitando 60.000 hectáreas para solucionar el problema de tierra en la zona de nosotros, en el norte del Cauca, y no lo cumple, pero sí está entregando 700.000 hectáreas a la extranjerización de la tierra, a Canadá, a Brasil, a Japón, ¿sí? Algo que yo creo que es la diferencia fundamental entre la lucha vuestra y también la lucha de acá, es que aquí no tenemos ninguna base que podamos llamar comunidad, ¿no? O sea, puede ser que a veces el barrio sea esa comunidad, pero está muy desdibujado, como que cuando uno habla de comunidad aquí no sabe muy bien a qué se refiere, ¿no? O cada uno se refiere a una cosa. Entonces es muy difícil también plantear desde dónde peleamos, ¿no? O sea, ellos vivieron la plaza como un lugar de encuentro y desde ahí se podía de alguna forma crear una comunidad. Si no hay el lugar de encuentro, ¿no? En cuanto la plaza no está, la asamblea no funcionaba, ¿no? Cuando no había espacio de encuentro, la asamblea no funcionaba.
Y acá es un poco difícil crear espacios de encuentro, porque en realidad toda nuestra vida está montada de desencuentros, ¿no? Entonces, tenemos que ir a trabajar asalariadamente, tenemos que hacer un montón de cosas que nos individualizan y no hay no hacemos minga nunca, ¿no? O sea, ese trabajo común, es muy difícil de crear ese espacio para construir desde lo común, ¿no? Entonces, puede ser que un día de huelga salgamos miles de personas a la calle, pero las redes más cotidianas, más constantes, ¿no? Ese trabajo también, que también desde las mujeres, ¿no? También hablan mucho desde el trabajo desde el fogón, ¿no? Acá esa parte más cotidiana es como muy difícil, ¿no? Nosotros en Colombia hemos hecho ese ejercicio en la lucha social, del aporte a la lucha social, es de ir a los barrios y conversar así como estamos conversando y encontrar unos problemas comunes que la gente no ha identificado por estar en el individualismo, pero de pronto en el barrio el manejo de las basuras, el derecho a un parque, a tener unos espacios de recreación de los jóvenes. Entonces se empiezan a buscar cosas y hemos hecho de tejido social en Cali, en Bogotá, en Medellín. No está la berraquera, como se dice en Colombia. Aquí tenemos el individualismo, el capitalismo nos vuelve mercancías a todos, interés como si fuéramos mercancías. Es posible construir comunidad donde la gente se trate como personas, y esa sería la lucha. Y se puede construir en las grandes metrópolis, en rascacielos. Se puede construir comunidad. Pero hace falta un espacio de encuentro, ¿no? Para construir esa comunidad. O sea, para mí lo importante es que si no hay ese espacio de encuentro es muy difícil construir esa comunidad. Lo principal son las personas. Si las personas se tratan como personas y deciden ir construyendo comunidad, la van construyendo. Eso no es así, bueno. Es difícil, no, es difícil. Es difícil, pero es el único camino. Ahora, eso tiene que ver con el papel del amor, el papel de la comprensión, que es cosas muy devaluadas. El amor en estas sociedades no es cosa de mujeres y de los niños, pero la idea de los afectos, ellos hablan de la reciprocidad y la complementariedad. Para ellos las personas son complementarias las unas a las otras y las relaciones deben ser recíprocas. Yo pienso que si voy a la plaza y me saluda la vecina y hablamos de los precios, yo estoy haciendo comunidad. Sí. Por tanto, un lugar de encuentro puede ser el mercado o la tienda de al lado, que las vecinas se quedan allí hablando. Que el sistema o lo que queramos ha intentado destruir esto en este barrio, pues claro que sí. Cuando hicieron los derribos se destruyó parte de este tejido social que existía en este barrio. Los mismos pequeños comerciantes son los principales actores de una comunidad. Los niños antes salían seguros porque el vecino lo veía, el tendero sabía si la abuelita había pasado aquel día o hacía días que no la veía, y esto continúa todavía. Y pienso que yo entiendo la comunidad así, no que me encuentre yo en la plaza con afines. Justamente la comunidad es esta otra cosa, lo demás tendríamos que inventar otra palabra. Para mí la comunidad es cuando tienes esas relaciones y cuando tienes esa capacidad también para actuar conjuntamente, o sea para, bueno, sea para lo que sea, ¿no? Se ocupó la Plaza Cataluña y hubo mucha gente, yo no estuve, pero yo llegué justo cuando todo eso pasó a los barrios, ¿no? Y fue algo curioso porque en los barrios se daban asambleas de en mi barrio, por lo menos en el Clot, se daban asambleas de 150 personas, y fue un momento en que construimos complicidades y tejido con la gente que vivía a nuestro lado, no con la gente que vivía en la otra punta de la ciudad. Y de esa forma sí se pueden como hacer más cosas, ¿no? O si uno puede encontrar. Pero es difícil, pero yo sigo diciendo que es difícil, no quiero ser no quiero ser catastrofista, solo digo que es difícil, que es más difícil que en un pueblo pequeño, y es más difícil que en un lugar donde tienes una tierra común que tienes que trabajar o tienes que ponerte de acuerdo para ciertas cosas, porque como aquí las decisiones siempre las delegamos en otros. Es que tú tienes el espíritu joven y el joven quiere hacer ya, ¿no? El CRIC lleva 40 años, 42 años en el proceso y no lo tenemos todavía funcionando. Pero, y ahora para lograr cambiar país en Colombia, ¿cuántos años? Creo que nosotros nos morimos de viejos y no lo alcanzamos, pero ahí está la lucha y alguien la tendrá que hacer. Y esos alguien, desafortunadamente, a veces han dado la vía por empezar a impulsar procesos así. Pero ya hay una preocupación, ¿no? Que también la responsabilidad, ¿sí? Como tú dices,
Aquí hasta que no se arme una cosa que todo el mundo sufra, no se van a organizar, pero hay que ir organizando porque ese día va a llegar. ¿De dónde será que sale eso? Y como tú no sabes de dónde sale eso, entonces de dónde salen los recursos, de dónde sale todo lo que se consume, pues entonces lo que decía el compañero, o sea, empecemos a revisar de dónde están trayendo y que esto es un negocio, esto ya no es un derecho público, esto es un negocio y ese negocio está a favor de una sociedad, de una comunidad organizada. En este momento ese negocio es de las multinacionales, la telefonía, los servicios, ¿sí? Ya todo es en manos de unos pocos. Entonces habría que reflexionar, o sea, que la ciudad no sea diferente tampoco con el campo. Y yo creo que redescubrir lo que hay de naturaleza en la ciudad, y con la naturaleza no me refiero solo a lo verde, me refiero también a todos los bienes comunes, ¿no? A la calidad del aire que respiramos, a las formas de relación que hay desde un parque público a lo que sería pues el agua mismo, cuál es el ciclo de gestión del agua que se está dando, ¿no? Ahora se está privatizando precisamente este ciclo de gestión. O sea, eso también nos permite reinventar una relación con la naturaleza dentro de la ciudad, ¿no? Que entran desde lo que son las formas de cooperativas de consumo ecológico, pero también todo lo que es redes de kilómetro cero, o sea, todo un tipo de iniciativas que estarían destinadas a recuperar esa idea de naturaleza dentro de lo urbano. Y que creo que precisamente, no sé, o sea, creo que la ciudad también tiene cosas muy positivas. Hay muchas formas de pueblo que son comunidades mucho más cerradas, mucho más de control, mucho más tal, que la que puede haber en la ciudad. Y eso demuestra el grado igual de iniciativas críticas que aparecen en un entorno urbano, muchas veces superior a pueblos mucho más pequeños, donde hay fossilizadas unas relaciones de control y de autoridad y de tradición que marcan mucho más, ¿no? Entonces, y también experiencias muy positivas que están haciendo en entornos, digamos, no urbanos en el sentido de ciudad. Pero quiero decir que romper un poco esa dicotomía ciudad-naturaleza, ciudad-campo, entender que en los dos sitios hay formas de lucha y que la ciudad tiene también elementos positivos y que yo al menos valoro muchísimo. O sea, una comunidad siempre hay control social, ¿no? De parte de la propia gente, o sea, no es una cosa ideal. Yo cuando planteaba el tema de la comunidad tampoco lo planteaba como una cosa idílica ideal, ¿no? Sino lo planteaba como un tejido de gente que puede hacer cosas en común, ¿no? O sea, no va más allá de eso, aunque pues uno puede intentar que vaya más allá de eso, pero luego las relaciones, o sea, siempre en una ciudad las relaciones con lo que tú te abasteces van a ser más lejanas, ¿no? Porque tú no generas la energía al lado, tú no plantas la comida al lado, tú no. Entonces, eso siempre tiene unas consecuencias. La ciudad tiene unas consecuencias, ¿no? De destrucción al territorio. Es una sobreexplotación de un territorio para... Lo que genera más depredación al territorio actualmente no es la ciudad, sino que es la urbanización dispersa. O sea, son el tipo pues de casas, o sea, eso sí que las casas adosadas que tienen mucho verde y todo esto sí que destruye el territorio. Las dos cosas, ¿no? Aquí nos cierran la ciudad y en verdad no sobrevivimos 4 días. Bueno, 4 días sí, pero 2 semanas no. En este sentido, bueno, ya acabo. Están habiendo iniciativas que son, por ejemplo, las ciudades en transición, que las transition towns, que hay varias iniciativas en Inglaterra y en otros sitios, que se basan precisamente en preparar a las comunidades urbanas qué pasará cuando haya el pico del petróleo. Y se está trabajando en reflexiones en torno a esto y que me parecen bastante interesantes. Lo que pasa es que esa relación que tú planteas de la ciudad con el campo es lo que nosotros le queremos llamar economía alternativa. Porque, o sea, el aire que tú respiras viene de esos bosques, de esos campos, pero cómo esos campos pueden seguir siendo tratados como cuando antes estaban los agricultores, los campesinos, o sea, habían unas tradiciones que se respetaban y era de producir orgánicamente y era de producir